El día 10 de abril de 1998, coincidiendo con el Viernes Santo, se firmó en Reino Unido el acuerdo del mismo nombre que ponía fin a más de 3 décadas de guerra interreligiosa y política entre los separatistas católicos de Irlanda del Norte, encarnados en el grupo paramilitar, el Ejército Republicano Irlandés, el IRA, y los protestantes unionistas con Reino Unido. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de la República de Irlanda y del Reino Unido, a quien pertenece Irlanda del Norte, además de ser refrendado por el pueblo de las dos Irlandas. Más de 3.600 personas habían muerto en el conflicto. Para analizar qué legado dejó este acuerdo y cómo ha servido de ejemplo para otros acuerdos de paz, hablamos con José Rivera González, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan de Puerto Rico. Señor González, bienvenido a France 24. Antes de entrar a analizar el legado de este acuerdo, explíquenos cuáles son las ideas principales que atraviesan el texto y cómo se consiguió llegar a la paz en un conflicto tan enraizado dentro de un territorio muy pequeño. Claro que sí, y muchas gracias por la invitación. Gracias. El acuerdo de Belfast y el acuerdo de Viernes Santo, Good Friday Agreement, como lo conocemos en inglés, trajo consigo algo que en ese momento de lucha sectaria se veía imposible, y era traer distintas facciones dentro de Irlanda del Norte a la mesa de las negociaciones, para poder tratar de tener un acuerdo que permitiera no solamente la inclusión de las distintas facciones en el proceso político, sino otorgarle relativa autonomía a la provincia para autogobernarse. Eso implicó que dentro de la mesa habían enemigos jurados, entre ellos nacionalistas o republicanos, como se les llaman, y unionistas. En un momento dado, quienes estaban en la mesa de la negociación eran las facciones moderadas de estos dos sectores. Por ejemplo, el Partido Unionista del Ulster o Ulster Unionist Party, y claro está el Social Democratic and Labour Party, que era la izquierda nacionalista pro unificación de Irlanda. Eventualmente, el envolvimiento de Tony Blair como primer ministro recién electo por el Partido Laborista, el primer ministro irlandés, Bertie Ahern, en ese momento, y claro está el endoso de Bill Clinton y el envolvimiento de su enviado, el senador George Mitchell, fue lo que entonces dio el último paso, el paso clave para incluir a todos los partidos, incluyendo a Sinn Féin, en las Sí. negociaciones. Y claro está el acuerdo que se dio que permitía entonces esa inclusión, los derechos de todas las partes, y claro está la Claro. posibilidad de un autogobierno. Y sin embargo, ahora vemos con el Brexit y el nuevo estatus de Irlanda del Norte, con ese acuerdo con la Unión Europea, cómo, en cierto modo, el conflicto se reaviva. ¿No puede ser esto un reflejo, quizás, de que el legado del acuerdo es más el letargo del conflicto que la paz real, la integración de los diferentes actores? Absolutamente, pero también implica el hecho de que la paz no llega automáticamente una vez se firma el acuerdo. Hay que trabajarla a través del tiempo, en el largo plazo. Y evidentemente, y atestiguamos, ¿verdad?, que el fin de la violencia o el cese de la violencia está ahí a través de este último cuarto de siglo, y que movidas como la del Brexit, que impuso entonces una frontera dura, ¿verdad?, lo que llaman en inglés hard border, trae consigo una serie de problemas que pueden reactivar y reavivar el conflicto. Por eso es que el protocolo de Irlanda del Norte se firma luego de las negociaciones del Brexit, y claro está el protocolo de Stormont, para tratar de facilitar el intercambio de bienes y servicios entre la provincia, el Reino Unido y obviamente la República de Irlanda. Así de delicado y así de importante es la construcción constante de la paz en esta provincia que sufrió 30 años de violencia. Sí, José Rivera, quiero traer este acuerdo a nuestra región, América Latina, porque es conocida la influencia que ha tenido, por ejemplo, en las negociaciones en el País Vasco para que se consiguiera la paz con el grupo terrorista ETA. ¿Se ha podido quizás ver esa influencia también en el acuerdo de 2016 entre el gobierno de Colombia o las FARC? ¿O son quizás idiosincrasias demasiado diferentes? ¿Es posible que en esta nueva negociación con el ELN un acuerdo como el de Viernes Santo pueda verse más reflejado?
La respuesta corta a tu pregunta es sí, pero tienes razón, las idiosincrasias son completamente distintas, pero hay elementos en común. Estamos hablando de facciones que están encontradas, que presumimos en un momento dado de irreconciliables, pero que debido a la fatiga de la violencia, el hecho de que la comunidad no se mueve hacia adelante en términos económicos, y claro está, la presión pública y la valentía de las partes políticas que se envuelven en esa negociación es lo que entonces hace posible un acuerdo. Tengo que recordarle a toda la teleaudiencia que estas cosas no son fáciles, y no se dan de manera automática en el momento en que se firma ese acuerdo de paz. Siempre va a haber rencor. En el caso de Irlanda del Norte se liberaron personas que cometieron enormes violencias, que cometieron asesinatos, y esto creó un mal sabor entre ambas comunidades porque se liberaron prisioneros del IRA y también del ejército republicano irlandés, y se liberaron también de la fuerza voluntaria del Ulster, que es una facción paramilitar unionista. Eso quiere decir que va a haber gente transitando por la calle que probablemente en algún momento quiera hacerse retribución. Pero es importante que la ausencia de violencia figure prominente en este tipo de acuerdos, sea en Colombia, sea en Irlanda del Norte, sea en Sudáfrica, sea también, porque los ejemplos también son variados y anteriores a este acuerdo, como por ejemplo los acuerdos de paz en El Salvador y claro está en Guatemala. Es decir, la violencia poco a poco se va desarticulando, pero no del todo. Tenemos que recordar que muchas de estas situaciones, incluyendo Colombia, incluyendo Irlanda del Norte, mucha gente no puede hacer la transición a la vida civil y claro está, lleva a la violencia a otro extremo, en este caso en forma de gangas criminales o grupos paramilitares que no se desmontan y que siguen entonces campeando por su respeto en el campo político y obviamente comunitario. Y José Rivera González, estaríamos mucho más tiempo hablando de este tema, pero tenemos que despedirle. Le agradezco que haya estado con nosotros hoy en France 24. Seguramente volvamos a hablar de temas de paz aquí en la región. Muchas gracias. Claro que sí, cuenten conmigo. Placer. Sigan ya en France 24 porque enseguida volvemos.